Hablar paja, echar carreta, darle la lengua y al oído. Aquí celebramos la conversación. Oigan a esta. Qué pena con usted las pelotas. ¿Qué pensarían ustedes si yo les dijera que hay un argentino que tiene más influencia en el destino de Colombia que los colombianos? He tenido que ver con algunas cuantas cosas que han pasado en el país, algunas que están pasando. Repetimos sus frases. Que está muy pegado a ciertas idiosincrasias de este país, montañeras. Y ha ayudado a poner presidentes. Petro no es un hombre que escucha lo suficiente como para poder enriquecer el proceso que necesita la gente vivir con quien está liderando un pensamiento en un momento del país o del mundo. Oigan a esta con Ángel Becasino. Ángel, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta conversación en Oigan a esta. Bienvenido. Pues un placer estar acá. Ángel, primera pregunta, súper sencilla. ¿Quién es usted? ¿Cómo apareció en Colombia? Bueno, larga la pregunta, larga la respuesta. ¿Quién soy? No sé quién soy. Viste, creo que uno se pasa la vida averiguando quién es. Y va encontrando pistas de quién es. Dentro de eso de quién es hago cosas. Me manifiesto, por decirlo así. Y busco algunos caminos para lograr lo que me provoca en términos de ideas, de proyectos, de cosas que quiero hacer, de lugares que quiero caminar y de gente con la que me quiero encontrar. Desde hace mucho tiempo, cada tanto venía a Colombia, me quedaba algún tiempo y finalmente en el 86 se dieron una serie de circunstancias y me quedé largo en Colombia hasta ahora. 38 años. Sí, 38 años. ¿Qué tiene Colombia que hace que un argentino se quede en Colombia 38 años? El contraste entre un país muy conservador y una locura muy fuerte, por llamar locura, a un soltarse, a un experimentar, a un arriesgar, a un atreverse, sin ser peyorativo, pero en América Latina los países que son más atractivos en ese aspecto son Brasil, México y Colombia. Y dentro de esos tres, pues ha dado la casualidad de que he vivido en los tres. ¿Y por qué Colombia? Porque se fue repitiendo el tiempo y me fui quedando. Pero si no, realmente te diría que me gustaría mucho más estar viviendo en Río, en Brasil. Es porque en Río, aparte de todas estas circunstancias, se da el mar. Amo el mar. Pero usted, en esos 38 años, ha sido parte de la historia de Colombia. Ha estado muy cerca de muchas cosas importantes que ha pasado en el país. Sí. He tenido que ver con algunas cuantas cosas que han pasado en el país, algunas que están pasando, situaciones de índole política, en algunos procesos sociales y en algunas cosas culturales. Este país, o mejor dicho, en este país yo me he encontrado con mucha gente con la cual, por decirlo de esa manera, me ha gustado cruzar mi cabeza o cruzar mi capacidad de imaginar, de analizar, de pensar, de especular, de ver. Y al cruzar, al juntar, uno se potencia. Ángel, ¿cuáles son algunas de esas personas o cabezas que se ha cruzado por el camino en estos años en Colombia? Muchas. ¿Qué te digo? Gente en la rumba, en lo que uno llama rumba, gente que viene desde el nadaísmo hasta la guerrilla, gente que ha venido desde la política hasta la empresa, gente interesante de empresa, y gente que ha tenido, digamos, en el anonimato, una capacidad de ser muy potente. No, a mí me han marcado muy fuerte los campesinos. En una época yo viví acá en Bogotá, pero fuera de Bogotá, en el campo, hace bastantes años, y la gente sencilla con la que te encontrabas en la noche caminando por el campo. Y las conversaciones más de silencios que de palabras que se daban, pero de profunda conexión por dentro de tu cabeza, por dentro de tu ser, te marcan, o a mí me han marcado. Usted ha tenido unas cercanías con algunas personas, algunos integrantes de las guerrillas. Llega un argentino a Colombia en los años 80, ¿y cuál fue ese primer encuentro con la guerrilla? ¿Qué pensó? ¿Cómo fue? Bueno, yo tuve conocimiento con gente de la guerrilla desde los años 70. La primera vez que vine a Colombia fue en el 73. Pasó la mayor cercanía, se dio a partir de un movimiento político
que hicimos con un amigo, con Sancho Mario Quintero, que se lo llamamos el movimiento sísmico. Movimiento sísmico porque si es un movimiento tiene que ser sísmico, no tiene sin ningún otro sentido. Entonces la idea era desestabilizar las cosas para poder generar un orden diferente en las cosas. Y teníamos un programa que lo llamamos Higiene Mental Colectiva. Y tuvimos un candidato, un amigo nuestro, filósofo de la Nacional, Martín Ardila. Eso fue en la primera elección popular de alcalde que hubo acá. Eso llamó mucho la atención, el movimiento sísmico llamó la atención, y entre la gente que se nos acercó, que vino gente de todos lados, desde la gente que nos quiso infiltrar, en teoría, hasta la gente de la guerrilla. Entre otros, la cercanía más fuerte fue con el M, con Pizarro. Y después se dio una cosa que es, entre Carlos y yo se dio una amistad muy fuerte y encontrarnos a pensar juntos el escenario, las situaciones, cuando se empezó a trabajar la posibilidad del acuerdo de paz con el gobierno. Luego el tratar de convencer a las otras guerrillas en la coordinadora guerrillera de negociar juntos con el gobierno dejar las armas para entrar, digamos, en la política no armada. Carlos Pizarro era más el político y el que estaba de cuerpo y liderando la guerrilla, ¿y usted era el creativo? Yo tengo una característica en lo que trabajo, en muchas relaciones y lo demás. Así como más de una vez me han preguntado si yo trabajo para esto o para lo otro, y yo digo, no, yo no trabajo para, yo trabajo con. ¿Sí? Ok. En el caso de mis relaciones con mis amigos, con la gente con la que he hecho cosas y demás, siempre ha sido con, ¿no? Entonces yo pensaba con Carlos, mirábamos cosas con él y con otra gente pues en general mi relación era con el comando del M, ¿no? ¿Y con él inició toda esta curiosidad o este interés por la paz? A mí lo de la paz siempre me pareció que es el estado natural para que crezcamos como seres, ¿no es cierto? Porque dentro de ese estado de armonía a la que llamamos paz, o de equilibrio a la que llamamos paz, y de permitirnos y entregarnos al otro sin resistir en esa relación, digamos, yo siento que se pueden dar espacios de crecimiento maravillosos, casi que saltos cuánticos se podrían dar, ¿no es cierto?, entre los humanos, y nuestra comprensión del mundo y nuestra comprensión del universo. Más allá, siempre sentí que dentro de la posibilidad de encontrarse y abrirse al otro y dejar que el otro entre a vos así como vos entras en el otro, o la otra, o lo que corno sea, hay un espacio al que llamamos paz, pero que en general no habitamos. La paz tiene un problema, que es una palabra recontra manoseada, pero sobre la cual sabemos muy poco, no la decodificamos. La semántica de paz es una semántica muy fragmentada, muy contradictoria en muchos casos, y lo que mejor la define es la estúpida idea de que es la oposición a la guerra, pero la paz es muchísimo más que la oposición a la guerra. Pero ese pensamiento con respecto a la paz yo lo tuve, qué sé yo, desde chico, o desde más chico de lo que soy. Y cuando nos encontramos con ellos, con los chicos del M, Carlos empezó con la idea, Carlos y otra gente, Tico Pineda, el gordo Arjadito, otra gente del M, a sentir que en realidad lo que ellos eran era ese ideario que representábamos nosotros con el movimiento sísmico, con este invento que habíamos hecho con Sancho del movimiento sísmico, y que tenía mucho que ver con esta idea del crecer, del permitirnos crecer, del acelerar el crecimiento en nosotros y en las sociedades de las que somos parte. Ángel, ¿y por qué no hemos crecido los colombianos? ¿Por qué no hemos logrado la paz? Resistencias terribles que hay en este país. Lo hablábamos hace un momento. Resistencias, sí, enganchada con la envidia, enganchada con el tratar de joder al otro antes que tratar de lograr lo que uno quiere. Y ese pensamiento, ese suma cero, ¿no es cierto? Este es un país muy enganchado con el suma cero, que está muy pegado a ciertas idiosincrasias de este país, montañeras, un poco la cosa paisa, donde está muy marcado esta cosa, ¿no? Yo no puedo ganar y que el otro gane al mismo tiempo. Mi concepción del ganar siempre es que el otro pierda. En Santander hay un dicho que si monta una tienda o una zapatería, al lado alguien va a llegar a montarle otra zapatería de competencia. Sí, a joderte el caminado. Sí, acá me pasó una vez una cosa que era, frente a una posibilidad de hacer algo diferente, me planteaban, no, eso a la gente no le gusta acá. Y mi teoría fue que una vez
que la gente conoce el pay de limón, ¿viste? Dice, no, solo quiero pay de limón en mi vida, pay de limón. Y un día de casualidad se tropezaron con el pastel de chocolate. Y a partir de ahí dijeron, no, solo quiero pastel de chocolate, no quiero más pay de limón. Siempre con un radicalismo excluyente. Acá se habla mucho de inclusión, pero el principio básico es excluir. Y hay mucha culpa, ¿no? Uf, cantidad. Supongo que de esa misma actitud, inevitablemente y frecuentemente de manera inconsciente, vos cargas culpa sobre aquello que haces con intención de entorpecer, de dañar, de joder. Acá se hacen muchas cosas en contra, acá se vota en contra. No solo acá. Estamos hablando de acá de Colombia, pero en realidad mucho de lo que estamos hablando aplica al mundo, o a la mayoría del mundo. Fíjate, el otro día estaba hablando con alguien de una cosa que hice hace mucho tiempo en publicidad, para comunicar una cosa social. ¿No es cierto? Que era, el mensaje básicamente es, siempre hay gente que no, decía el mensaje. Pero cuando hay mucha gente que sí, un país crece y todo se ve más claro. Aunque el no también es una respuesta, como decía el viejo Goethe, el sí es aquello que hace posible, que abre la tierra para que prospere la semilla, que abre el espíritu para que prospere algo nuevo en tu espíritu, para que se enriquezca tu espíritu. Cuando vos vas en contra de esto, inevitablemente hay algo dentro tuyo que te está diciendo que estás entorpeciendo el fluir de la vida, por decirlo de esa manera. Eso genera culpa. Inevitable. Estás yendo en contra natura. Y eso genera culpa. Y esa culpa no se comprende, no se trabaja, no se asume, no se ve. Entonces la gente empieza a buscar la culpa afuera. Y siempre buscas la responsabilidad en otro. Esa culpa que se busca siempre es la evasión de la responsabilidad. Básicamente la libertad de nosotros se basa en la responsabilidad con la que vivimos, que no es una responsabilidad de restringir lo que hacemos o lo que pretendemos vivir. Y que no es una cosa que sea muy fácil de hacerse consciente. No. Que la gente aquí no suele tomar responsabilidad, suele tomar decisión, opinión. No, es más, la mayoría de las veces se decide, se asumen cosas y lo demás, sin ser conscientes de lo que se está haciendo. Por eso acá se dice tanto que se vive emocionalmente y no racionalmente. No quiere decir que la responsabilidad inevitablemente tiene que ser racional. Hay una responsabilidad natural que tenemos, a la cual tendemos a llamar la ética, sin comprender demasiado de qué estamos hablando. Pero la responsabilidad es, como decir, en lenguaje popular de la calle, la buena leche. El vivir, viste, en la dirección de lo positivo, el ser una caricia para el mundo, en vez de ser un golpe para el mundo. Justamente hablando de ética, ayúdeme a entender. En Colombia hemos estado en radicalismo desde hace, creo que desde siempre, ¿no? Uh-huh. Y en este momento se están exacerbando esos radicalismos. O eres de un lado o del otro, pero también creo que ha empezado a haber gente que dice que hay opciones, que hay que pensar en nuevas opciones. Ayúdeme a entender un poco cómo moverse en la política o en el escenario político a partir de unos principios éticos. Bueno, estás mezclando varias cosas. Por un lado, la política, que me parece que sigue siendo válida, si retomamos a Bobbio, es aquella articulación del individuo con el colectivo, ¿no es cierto? Y como una proyección de eso es la articulación entre todo. Cómo yo me articulo con otro pensamiento, cómo llego a encuentros, cómo avanzo a partir de alianzas o de, digamos, de momentos en los cuales hay coincidencias más que oposiciones, ¿no es cierto? Buscar la coincidencia por encima de la oposición. Ya. Como ha predominado una lectura del dilema, del esto o lo otro, una lectura maniqueísta de las cosas, o es blanco o es negro. Lo que pasa es que estamos clavados en algo que nos dice, aquel que no piensa como yo pienso, aquel que no quiere las cosas o que no me quiere facilitar lo que yo quiero que me faciliten es mi enemigo, y a mi enemigo lo tengo que aniquilar. En vez de aprender de aquel que se opone a mí, en vez de comprender aquello que me impide hacer lo que quizás yo no estoy tan seguro de que quiero, me cierro en algo, en un fragmento, y niego el todo, o niego la posibilidad del todo. Eso le pasa a la gente. Y eso pasa en política acá. Cuando la gente pide que pase algo nuevo,
cuando la gente sigue enganchándose con una de las palabras más viejas que hay, que es la palabra cambio en política, ¿no es cierto? Sigue sin saber lo que quiere. Había una banda de rock en Argentina que tiene un tema, o tuvo un tema, que decía no sé lo que quiero, pero lo quiero ya. Eso es lo que le pasa a la gente. ¿Ves? Le pasa a los jóvenes, le pasa a todo el mundo. Es una profunda inquietud ante tu incapacidad para comprender el mundo y para salirte de la ansiedad en la que estás metido. En ese escenario que usted decía de la gente, de los sí, ¿cuáles son los sí en este momento en Colombia? Pues los sí en este momento en Colombia son los sí de permitir que ocurran ciertos cambios que son elementales y que tienen que ocurrir en Colombia. Es bajarse de la idea de que todo tiene que ser negocio, de que todo tiene que ser comercio, de que en todo tiene que haber una rentabilidad o un principio de lucro y si no las cosas no funcionan bien. Y aceptar que hay ciertas cosas básicas que no pueden ser motivo de lucro. Voy a contrapelo en esto con la Organización Mundial del Comercio y con toda la idea de que todo es business. Hay cosas que no pueden ser business. Para mí, la sobrevivencia del ser humano no puede ser business. Para mí, la formación, la educación, el dotar de posibilidades a cada humanito nuevo y a cada humanita nueva, ¿viste? No puede ser business. Por consiguiente, la educación no puede ser business. Puede haber niveles de la educación, si querés algo más particular o lo que sea, que se convierta en negocio. ¿Querés ser un especialista en no sé qué detalle? Bueno, ok. Que haya academias, universidades o lo que sea que te permitan ese nivel y que eso sea negocio. Pero tiene que haber una universalidad del acceso al conocimiento y a la formación. La salud no puede ser business. La salud tiene que estar al alcance de todos. La farmacéutica no puede ser ese negocio infernal, infame que es la farmacéutica. Tiene que tener un margen de negocio, pero no puede ser el infinito negocio que es hoy la farmacéutica. Y así, el agua, que hoy por hoy las fuentes de agua son un botín, de los cuales hay grandes corporaciones que están ya copando gran parte de ese botín, siendo lo fundamental que es para la vida. No pueden ser negocio. ¿Y cuáles son las personas que sí y que no? Porque en este momento en Colombia el ambiente pareciera pesado. Y parte de esta conversación, no oigan a esta, son para poder entender por dónde irnos para que más gente sea así. Uh-huh. ¿Quiénes son los que sí, a quién seguir, en quién pensar? Tengo la lectura de que hay una mezcla muy fuerte de gente que sí, que tiene dentro un no, que la jode, ¿no? De alguna manera me parece que en la evolución del humano un gran elemento de comprensión simbólico es el yin-yang, ¿no es cierto? Que es siempre la mitad negra avanza sobre la mitad blanca y la mitad blanca avanza sobre la mitad negra y a su vez cada mitad tiene un punto que está creciendo en ella misma, ¿cierto? Esa es la dinámica de la vida, esa es la dinámica de todas las cosas. Por consiguiente no hay absolutos que sí. Ni el Papa es un absoluto sí, ni nadie, ni el Dalai Lama, ni nadie, ¿sí? Hay seres más luminosos que otros. Un Pepe Mujica evidentemente es más luminoso lejos que un montón de otros personajes de la realidad de América Latina para limitarnos a nosotros. Pero en Colombia actual, que vos me estás diciendo, yo siento que hay movimientos que frenan y que están enganchados a lo otro que estaba hablando, a la obsesión con el número, a la obsesión con la acumulación de números, a la obsesión con la acumulación de lucro, a la obsesión con que cualquier medio es válido si nos permite el acceso a la ganancia. Entonces eso ataca a los movimientos armados que hoy juegan, que por encima de cualquier idea política están jugando a una sobrevivencia basada en acumular poder sobre territorios y sobre recursos. Y por encima de estos movimientos, digamos, subversivos frente a la realidad oficial de este país, hay una realidad empresaria, hay una realidad de pensamiento político, que es del mismo tipo, y que no es una realidad donde se piense a favor de la vida, sino se piensa a favor de los intereses de lucro de pequeños sectores. ¿Cómo entender todas las propuestas que se están haciendo para llevar el país por este camino de la sostenibilidad ambiental, cuando Colombia es clave en ese escenario, pero aún así pareciera como si se generara una desesperanza
una decepción permanente de lo que somos en Colombia y de lo que hacemos. Acá se habla de la biodiversidad y se rasgan las vestiduras con la biodiversidad, pero a nadie le importa mayormente que se extingan cosas, que se pudran los ríos, etcétera, etcétera. Pasa que en tanto las cosas sean de la boca para afuera, que hay otro elemento que ha jodido mucho a esta sociedad, como a otras, que es la hipocresía, ¿no es cierto? Es un elemento muy fuerte que pesa sobre la realidad de acá. Y sobre los buenos modales, y sobre el qué pena con usted, ¿viste? Qué pena con usted las pelotas. Acá se hacen maldades y luego se dice qué pena con usted, don Ángel, ¿viste? Y entonces en todo ese refrito, en toda esa falta de coherencia que tiene la gente, radica lo que podríamos llamar el mal o la enfermedad o aquello que necesita cura. Pero la cura tal vez es como suele ser, ¿viste? Es un ejercicio de silencio, es un ejercicio de permitir que las cosas retomen un orden. Es un ejercicio de no estar ansioso sobre la necesidad de, ok, ¿y qué hacemos? A veces parecida que en Colombia hay mucha ansiedad de ser el político que quiere ser el héroe, quiere ser la figura histórica, pero en Colombia hay demasiado discurso y quizás no sabemos realmente qué somos. Y en el escenario político mucho más. ¿Cómo desarmar o cómo reconstruir o qué hacer con todo este discurserío de lo que somos cuando los políticos han llegado a la política por su discurso, más que por la política? Fíjate una situación, ¿no? Cuando irrumpe en México Marcos, dentro del discurso de Marcos hay una calma, ¿no? Cuando empieza a hablar es un discurso reflexivo, luego pasan otro montón de cosas. Pero una característica particular que tuvo Marcos y por la cual sorprendió fue por lo reflexivo, por el discurso calmado, un discurso para nada exaltado, para nada ansioso, un discurso que aceptaba que las cosas son procesos y que las cosas requieren tiempo. Cuando volvés a esto de Colombia, acá hay una ansiedad muy fuerte, muy permanente de que todo se tiene que definir ya, ¿no? O sea, volvemos a no sé lo que quiero, pero lo quiero ya. Entonces, eso atenta contra cualquier posibilidad de que las cosas ocurran de otra manera. Porque esto se suma o se traduce en otra gran enfermedad que hay, que es la enfermedad de mirar hasta la punta de tu nariz. Se mira lo inmediato. Se mira en parte obligado por la necesidad de sobrevivencia que sobre lo inmediato. Pero este mirar hasta la punta de tu nariz impide que tengas lecturas de largo plazo. Es un problema que tiene el mundo. Fíjate que una de las grandes ventajas que tiene China es el pensamiento de largo plazo. Cuando China se plantea la nueva ruta de la seda famosa, la plantea pensando en un siglo. Entonces, cuando pensás planeando, cuando pensás acomodando la realidad y cómo las piezas van a ir encajando, que es un poco el pensamiento estratégico. En realidad la gente vive tácticamente a la desesperada, reaccionando sobre lo que va pasando, sobre la coyuntura, y reaccionando casi que histéricamente sobre las cosas que van ocurriendo. Y no se permite tomar con claridad una mirada de largo espacio sobre lo que hay por delante. Cuando yo era chiquito, o más chiquito, vuelvo a la historia, sí, en la Patagonia llegó un día una avioneta. A mí mi vieja me subió con mi hermana a hacer un vuelo de bautismo. Entonces, dimos un par de vueltas encima del pueblo donde vivía. Y lo que vi fue el mundo desde arriba. Y cuando vi el mundo desde arriba, comprendí, porque vi todo en un orden, vi el conjunto. Tuve una mirada de la totalidad, por decirte. Entonces vi donde vivía mi amiguito, vi donde vivía no sé quién otro con el que no me llevaba tan bien. Comprendí que las cosas no eran mi casa, mi manzana, mi cuadra, sino que había un montón de cosas y que se interrelacionaban. Al verlas desde arriba tenían un orden. Comprendí el conjunto. A la gente le falta la comprensión del conjunto. Cuando se habla del desarrollo sostenible, solo es posible que la gente lo comprenda si comprende la idea del conjunto, si ve más lejos. Y el gran problema de todo esto, de la ansiedad fundamentalmente, es que te encierra en el corto plazo, te encierra en el corto espacio. Pareciera que los políticos, algunos empresarios, muchos actores armados solo piensan en el corto plazo.
Sí, porque te digo, la obsesión es con ganar, ganar, ganar. Ganar plata, ganar poder, ganar. Tal vez estamos acostumbrados a perder y por eso necesitamos ganar. Claro, tal vez el gran problema es que se ha perdido demasiado en la vida y se siente una pérdida constante y se siente esta sensación de fracaso que es ser un país definitivamente periférico, aparentemente, y eso genera una ansiedad por ganar a costa del otro. Volvemos al punto de aquel ganar porque el otro pierde, esa concepción del ganar que nunca implica el poder ganar juntos. Siempre es yo gano si el otro se jodió. ¿Cómo tomar esto de ganar juntos hacia el escenario que viene en Colombia? Que pareciera ya todo el mundo está preparándose para las elecciones de 2026. Esto no es necesariamente pensar largo, sino es pensar muy en corto. Sí, total. Pero fíjate una cosa. El fenómeno está tan fuerte, el de la ansiedad, el incremento en la ansiedad política, la ansiedad de la gente para que pase algo, para que ocurra el famoso cambio que esperan, que vos te encontrás con que hay gente que ya está pensando en la próxima elección no de presidencia ni de congreso, sino de gobernadores y alcaldes. Acaban de empezar y ya hay gente montando candidaturas. Es decir, hay una ansiedad infernal. Hay una ansiedad de que quítate tú para ponerme yo, en suma, ¿viste? Y esa ansiedad tan fuerte impide todo, impide que hayan procesos que continúen. Se manifiesta también como el nuevo gobierno que destruye lo que hizo el anterior para marcar su propio territorio, hacer sus propios negocios y demás. Y encaja todo esto de lo que estamos hablando con una concepción de lo público como un negocio. Solo se piensa en quién va a quedar. Pero aquí no se ha pensado ni en ningún proyecto de ciudad o de pueblo o municipio o de departamento o del mismo país incluso. Sí, no seamos absolutistas, ¿viste? Qué sé yo, hay gente que ha pensado más amplio. Lamentablemente ha predominado la gente que no piensa más amplio, los no. ¿Quién gana en Colombia? ¿El que quiere el mejor discurso, el mejor comunicador o el mejor político? En general gana el mejor comunicador. Entonces tenemos buenos comunicadores y buenos oradores liderando un país, pero que no saben hacer política o que no saben gobernar. No sé si el problema es que no saben hacer las cosas, sino cuáles son las prioridades con las cuales gobiernan, en general. ¿Y son prioridades de ego o son prioridades de negocios? Tenemos un amigo común que piensa que los colombianos tenemos como resultado del conflicto trastorno postraumático. Por eso permanentemente estamos teniendo respuestas violentas. ¿Será por eso también que nuestros líderes se van por ese lado? Yo tengo una lectura del trauma, que es, hay traumas positivos y hay traumas negativos. En general, todos miramos el trauma como algo negativo. El trauma es aquellas líneas que parten las aguas. El trauma es ese momento que marca un quiebre. Pero ese quiebre puede ser negativo, que es lo que en general se ve como el trauma, donde está la mirada obsesiva. O el trauma positivo. A veces a uno le pasan cosas, incluso cosas que en un primer momento uno las asume como malas para su vida. Y que en realidad son los grandes clics que te hacen caer el 20, como se decía en México, y hacer que en tu cabeza, en tu ser, se produzca un proceso de renovación, de cambio, de crecimiento. ¿Sí? Entonces, me parece que eso de los traumas y las consecuencias está sobrevalorado o está mal comprendido. Por eso te digo, yo siento que hay traumas que van en una dirección y hay traumas que van en otra dirección. Y la dirección hacia la que van los traumas la decide la lectura que vos haces de los traumas. Es como la historia del dolor y el sufrimiento. Hay cosas que te duelen, obvio, pero el sufrimiento en el fondo es una decisión que uno toma. A veces por una inercia incluso cultural que tenés con tu propia biología. Pero el sufrimiento es una decisión. El dolor es real. El hecho traumático estuvo, pero la evolución de ese hecho traumático es una decisión tuya. Es una elaboración que vos haces con eso. Para terminar, y con todo lo que hemos conversado, con todos los conceptos, las ideas, ¿cómo leemos a Petro? Yo siento que Petro
es un hombre que tiene una capacidad de observar las cosas, de pensar sobre las cosas, y tiene una capacidad de arriesgar en sus opiniones sobre las cosas o en sus orientaciones sobre cómo deberían ser las cosas o cómo deberían ser los comportamientos frente a las cosas. En suma, es un hombre con una gran capacidad discursiva, pero es un monologuista, no es un conversador. No es un hombre que escucha lo suficiente como para poder enriquecer en un diálogo el proceso que necesita la gente vivir con quien está liderando un pensamiento en un momento del país o del mundo. Y por el otro lado es un hombre que parte de eso le cuesta integrar su ser al de otros seres. Le cuesta juntar cabezas. Lo que yo te decía hace un rato que a mí me ha gustado tanto de este país o de otros países, a él le cuesta mucho. Es un hombre muy solo. ¿Cómo se hace campaña en un escenario político tan machista? Y esta respuesta está guiada especialmente para nuestras regiones. Es largo eso. Y es un escenario que en cada caso y en cada región lo tenés que trabajar observando muchas cosas, analizando muchas cosas y descubriendo por dónde están las grietas para desactivar los bloqueos que produce ese machismo. Y los bloqueos que produce ese machismo, en muchos casos, en la propia lectura de su realidad por parte de las mujeres. Porque uno de los grandes problemas que hay para resolver esa situación es el machismo que persiste en las mujeres. Pareciera que Latinoamérica, además de tener un escenario político machista o un escenario general machista, también tiene un escenario que sigue siendo liderado por gente mayor. ¿Esto no es mantener las ideas en esas décadas fallidas del continente? Ahí tenés varias cosas para ver. Una es un viejo pensamiento oriental que decía que hay ciertas cosas que el hombre solo los debe encarar en cierta edad avanzada, que encaja con la sabiduría de los viejos, ¿viste? Y una serie de cosas de la vieja tradición, de los viejos y las viejas. Entonces hay un elemento que es ese. Hay un segundo elemento que hay que observar, que es la exaltación de la juventud como gran valor de vitalidad y como gran valor de renovación. Pero cuando la juventud viene cargada de la reiteración de los mismos clichés en los que venía patinando la gente, la sociedad, la humanidad, estamos jodidos, porque seguimos en los mismos clichés, seguimos en los mismos problemas, en las mismas actitudes, en los mismos vicios frente a la realidad, en la misma incapacidad de abrirse ante la realidad, y por el otro lado, con una gran falta de experiencia, de kilometraje. Entonces esa idea de que el problema es los viejos, ¿viste?, frente a los jóvenes, me parece que no es una mirada embocada. Me parece que sí hay un problemita que es el generalizar. Los viejos comprenden un problema de generalización. La mayoría de la gente que está metida en cualquier profesión, sea la profesión de guías de la sociedad, líderes o político, como lo quieras llamar, o sea cualquier otra profesión, la mayoría responde a un estándar que en general tiende a ser mediocre. En ese elemento de sean jóvenes o sean viejos quienes dirigen una sociedad o quienes dirijan cualquier cosa, una empresa, un propósito, una causa, la idea es que el personaje que está dirigiendo responda a ciertos valores de excepcionalidad, que son los que hacen que las cosas se comporten un poco más interesantes que como están. Sí. Sí, lo sí. Bueno, ojalá muchos sí nos estén escuchando esta conversación. Ojalá. Más conversaciones, las demás entrevistas se dedican a esta. Bueno, ojalá. Chévere. Oigan a esta. Entrevistas y edición, María Strick Toscano Villán. A este podcast lo asesoran y acompañan Enrique Javier Suárez, Olga Acevedo, Jaime Benavides, Álvaro Avendaño y Francisco Jiménez. Fue grabado en la cocina de mi casa.